Dios es bueno. Dios les bendiga en esta hora. Depende de la hora que me estén escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero llevarlos a la palabra del Señor en esta hora. A Nahum capítulo 1, versículo 7. Es uno de mis textos preferidos de la palabra de Dios. Y dice así de la siguiente manera: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Qué maravilloso, ¿verdad? Pues el profeta Nahum, su nombre significa consolador, y la palabra de Dios siempre nos da un mensaje de tranquilidad en tiempo de problemas. Nos da un mensaje de consuelo en tiempo de caos. Nos da un mensaje en tiempos de peligro. El Señor o la palabra de Dios dice: Dios es bueno. Quiero hacer historia, o que vayamos a la historia. Todos conocemos quizás de la ciudad de Nínive, una ciudad perversa, sanguinaria, que siempre hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Conocemos la historia del profeta Jonás. Creo que todos conocemos al profeta Jonás. La Biblia nos cuenta que esta ciudad iba a ser destruida por Jehová a causa de su pecado, de su maldad. Pero el Señor envía a su profeta con ese mensaje de salvación. El profeta predica, la gente se convierte y ya no destruye Jehová a esta nación. Pero 100 años después del profeta Jonás, aparece otro profeta hablando a Nínive. Y este profeta es Nahum. Y habla sobre Nínive, Nahum empieza hablando sobre la ira vengadora de Dios, sobre cómo es la ira grande y el poder de Dios tan maravilloso, lo que el Señor va a hacer, y en medio de todo lo que viene para esta nación. Nahum dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y eso quiero platicar en esta hora. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Dígalo donde quiera que vaya. Aquí vemos la personalidad de Dios, la personalidad de nuestro Señor. Verso 7 en su primera parte: Jehová es bueno. Dios es bueno. Qué buenas noticias que encontramos aquí. Jehová es bueno. Siempre que encendemos la televisión, ponemos radio, quizás en emisoras de noticias, lo único que vemos ahora, escuchamos ahora, solo son malas noticias. Pero aquí hay una buena noticia: Jehová es bueno. No es un dictador inclinado al castigo, no está esperando abalanzarse sobre nosotros. Dios es grande, es todopoderoso, pero Dios es bueno. Dios es bueno. La creación lo declara. Toda la creación habla de la bondad de Dios. Habla de lo bueno y maravilloso que es Dios. El salmista decía: cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. David reconocía y sabía que la creación declara el poderío de Dios y que Dios es bueno. Génesis capítulo 1 habla donde Dios hizo toda la creación, y siempre que culminaba un día decía: y vio Dios que era bueno. Ahí tenemos la muestra o la bondad de Dios, o la muestra de la bondad de Dios, ¿verdad? En la creación, la hermosura de la creación es buena. Solo la humanidad cayó en pecado. De la creación de Dios, solo la humanidad fue la que cayó en pecado, pero Dios es bueno. Y sabe que la cruz lo demuestra. La cruz, o el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, es la mayor evidencia de la bondad de Dios, del amor de Dios, porque Dios es amor, Dios es bueno, y como Dios es bueno, manda un sustituto para que muriera en lugar de nosotros, y envió a su Hijo Jesucristo solo por amor a usted y a mí. La cruz es la mayor demostración de su misericordia. Cristo crucificado y resucitado es la muestra de la bondad de Dios. ¿Sabe qué?
Dios es bueno. Dios es bueno. Pero también Nahum no solo dice Jehová es bueno, sino que en la otra parte Nahum dice es fortaleza en el día de la angustia. Aquí vemos la protección de Dios. Una fortaleza en día de angustia. Tenemos la protección en tiempos peligrosos. Dígame si no, cada uno de nosotros siempre pasamos a veces días de angustia, de desesperación, con los tiempos que estamos viviendo, con esta pandemia, este virus. En el mundo entero la gente vive angustiada, pero Jehová es fortaleza y tenemos la protección en tiempos de peligro. Dios nos protege, Dios nos cubre, nos guarda en sus alas, como dice Deuteronomio, como el águila guarda a sus polluelos o a sus aguiluchos, ¿verdad? Bajo sus alas. Así Jehová cubre de nosotros, así Jehová está alrededor de nosotros. También dice el Salmo 91. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué maravilloso saber que tenemos refugio en Dios. Qué maravilloso saber que podemos refugiarnos y que en tiempos de angustia Él es nuestra protección. Así como las ciudades están amuralladas o en la antigüedad estaban amuralladas, tenían murallas por todos lados esos eran sus fortalezas. Así también dice el Salmo 125 que así Jehová está alrededor de su pueblo. La angustia viene a toda vida, siempre va a estar la angustia. Pero la palabra de Dios o Jesucristo nos habló diciendo en Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que siempre vamos a tener aflicción, vamos a tener angustia. Eso es natural, común ya del ser humano, pero tenemos la protección de Dios. Confiemos en Dios, sigamos confiando en Dios. En tiempos de enfermedad, ahí está la protección de Dios. Él es fortaleza en el día de la angustia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de angustia, en tiempos de revés financiero, y a veces quizás no tienen nada en su bolsa, hablando económicamente. El Señor es fortaleza en esos tiempos maravillosos. Dios nos encuentra ahí en cualquier situación de la vida. Debemos de dar este mensaje como hijos de Dios. Debemos de proclamar, este mensaje que Dios es bueno y que es fortaleza en el día de la angustia. Pero para hacer nuestro, digamos, este mensaje, hacer nuestro este paso, debemos de hacer lo que dice la última parte. Y conoce a los que en Él confían. Y ese confiar es un andar personal con Dios. Él conoce a los que en Él confían. Es más, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero dice que mis ovejas conocen mi voz. Yo sé quiénes son mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Él conoce quiénes son de Él. Él conoce los que verdaderamente confían en Él. Job decía, me probarás y yo saldré como oro. Has conocido mi camino, me probarás y yo saldré como oro. Es un privilegio ser conocidos por Dios. Es un privilegio ser conocido por Dios, el Señor Todopoderoso. No es cualquier ser humano, no es un rey o no es algún presidente de alguna nación o algo, sino que es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, en quien nosotros hemos confiado. Él conoce a los que en Él confían. Yo le conozco a Él, Él me conoce a mí.
Y la confianza es la base de esta relación con Dios. Confiar en Dios, poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, porque el Señor es bueno, porque Él nos protege. Por tanto, es digno de que nosotros confiemos plenamente en Él. Que dependamos plenamente de Dios, que nos pongamos a su total disposición. Debemos de confiar en Él. Debemos de servirle de todo corazón. Quiero animarte a seguir buscando de Dios, a seguir sirviendo a Dios de la manera en que podamos hacerlo en esta cuarentena. Que sigamos clamando, que sigamos predicando el Evangelio, que sigamos llevando este buen mensaje. Dios es bueno, Dios nos protege, es digno de nuestra fe. Este es un buen mensaje que debemos de llevar al mundo. Si confiamos en Dios, veremos su bondad, veremos su protección, porque así lo dicen aún. Entonces quiero decirle, lleve usted este mensaje, proclame este buen mensaje. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios es bueno, Él nos protege y debemos de confiar en Él. Ánimo, adelante, y que la paz de Dios esté sobre sus vidas, sus familias y todo lo que realicen. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.